Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente y nuevamente con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Y nuevamente para seguir hablando de Alekhine, ese personaje que si bien no era judío, sí que tuvo que vivir en una época en que el ajedrez estaba lleno de grandes maestros judíos. Él venció a un gran maestro judío y fue vencido también por otro gran maestro judío, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, él tuvo muchos enfrentamientos, ¿eh? Y vamos a ver si hay tiempo, y yo creo que sí lo habrá, cuál era su relación, porque es difícil entender las relaciones de Alekhine al final de su vida si no se describe la época anterior. Es decir, vamos a repasar, nos habíamos quedado con él, yo creo, en una fase temprana de su vida, y solamente decir que Aliógin, porque no es Alekhine, sino su nombre, su pronunciación es Aliógin, hay que saber que era un deportista de alto vuelo y su concepto del ajedrez es muy importante entenderlo, porque él veía el ajedrez no como un deporte ni una ciencia, sino como un arte. Y en base a esto se confeccionaría los ataques a jugadores judíos al final de su vida, que ya veremos a continuación. Bueno, pues entonces él no creía en el azar, él creía que había buenas jugadas, que había que encontrarlas, y tenía una imaginación muy desarrollada, lo cual le permitía encontrar las buenas jugadas. No tenía la facilidad de Capablanca, pero sí una imaginación fuera de lo común. Y entonces, por ejemplo, Tartakover, que era un judío que se codeaba con Alekhine en los torneos, dijo de Alekhine que tenía un juego luminoso, que mantenía todas sus partidas a una tensión de 1000 voltios. Eso dice mucho sobre la naturaleza del juego. Alekhine le encantaba disputar simultáneas. No sé si los oyentes saben de qué va. Es jugar contra varios jugadores a la vez. Uno va, sí. Así, una jugada pasa a la mesa siguiente, Él hace rondas y jugaba pero la especialidad de Alekhine era que jugaba a ciegas, sin ver el tablero. Sin ver el tablero, pero alguien le decía... Le decían tablero número 1, le decían caballo F3. Y él tenía una imagen mental... Y se acordaba todo lo que había hecho antes. Sí, por ejemplo, en 1925 batió el récord mundial de simultáneas ciegas contra 28 adversarios. ¿Cuál fue el resultado? Ganó 22. Hizo tablas 3 y perdió 3 en 3 tableros, lo cual dice también mucho de su capacidad cerebral. Y bueno, entonces tras conquistar el campeonato del mundo con Capablanca en 1926, vamos a quedarnos aquí, él evita cualquier desafío de personas que podrían ganarla, de jugadores que le podrían ganar. Entonces evita a Capablanca, a quien acusa de jugar a tablas, lo cual no es cierto. Es decir, dice, juega a tablas contra los más fuertes y destroza a los más flojos. Eso no es verdad, pero bueno, esto era un pretexto para no enfrentarse a él. Al final escogió al ruso Bogolyubov. Efim Bogolyubov, que era el menos temible de sus candidatos. Ni Rubinstein ni Nimzovich, que eran los dos judíos, no los quiso desafiar. Entonces, Bogolyubov era muy parecido al personaje del ajedrecista de la novela de Stefan Zweig, el jugador de ajedrez que aconsejo a los lectores, porque es
de lo mejor que escribió Stefan Zweig al final de su vida. Y no es muy largo tampoco. Bebía muchísimo y como el personaje de la novela había aprendido a jugar al ajedrez en la cárcel. Bueno, pues a Bogolyubov lo destroza. En el match de 1929, en 25 partidos, le gana 11 y pierde 5 y hay 9 tablas. Es cierto que Bogolyubov llegaba a jugar con sus 2 litros de cerveza que acostumbraba a beber, lo cual dudo mucho que ayude a la concentración. A la concentración de burbujas quizás, pero no de ideas. Y bueno, un año más tarde, volvió a escoger en 1934, o sea, 5 años más tarde, volvió a escoger a Bogolyubov y otra vez lo destrozó en 26 partidas, más ganó 8, perdió 3 e hizo 15 tablas, muchas tablas. Pero bueno, hay una fase ya en que perdió contra un joven holandés, ya empieza su decadencia. Contra el joven holandés Max Euwe, perdió un match a 30 partidas, empezó a beber, lo encontraron borracho y tirado sin afeitar un día, tuvo un comportamiento errático y se dejó ir. Ya se ve que su mujer no logró controlarlo porque sabía. En fin, aseguró que estaba saturado de ajedrez y que había tenido que recurrir al alcohol y al tabaco, etc. En el 36 jugó un torneo malo, en Nottingham, 6º detrás de Capablanca primero, pero ganó Hastings en Inglaterra en el 36 y en el 37 por fin logró recuperar se serenó en cuanto a la bebida y ganó su match en 26 partidas, su revancha contra Euwe, quien declaró que Alekhine era muy superior. O sea, cuando estaba sobrio. Cuando estaba sobrio y dominaba de verdad. En 1939, las famosas Olimpiadas de Buenos Aires, Alekhine, que representa a Francia, es superado por Capablanca en el primer tablero. Furioso abandona la sala durante la entrega de premios, no soportaba oír el nombre de Capablanca. Incluso no se hablaba con él. Es una especie de fobia que había alimentado en todos estos años. Bueno, y ya en la Segunda Guerra Mundial empieza el pasado turbio, la fase turbia de Alekhine. Porque Alekhine era teniente en el ejército francés, pero es derrotado y entonces pasa a favorecer a Alemania y ahí es donde vamos a incidir. Empieza a hacer colaboracionista. Vamos a empezar a hablar de sus relaciones con los judíos, que no se sabe si son ciertas o no, pero se sabe que en 1941 se publicaron unos artículos antisemitas presuntamente escritos por él y se titulaban El ajedrez ario, donde él ensalzaba el valor del ajedrez científico alemán, y El ajedrez judío, que fueron publicados en el Pariser Zeitung, periódico de las tropas alemanas acantonadas en París. Se desconoce de verdad aún hoy si realmente Alekhine fue el autor, o los alemanes quisieron aprovechar la importancia de su nombre para difundir la propaganda nazi. Lo cierto es que tras 1945, Alekhine
admitió haber escrito 2 artículos sobre estilos ajedrecísticos a cambio de que el gobierno nazi le permitiera seguir jugando sin molestias. Pero después él dijo que sus escritos fueron alterados por los funcionarios de la Gestapo y, en fin, no reconocía la autoría a 100%. Entonces, sobre esto vamos a entrar en detalle un poco sobre los escritos en cuestión, porque son importantes. Él cargaba de forma absolutamente inmisericordia contra Emanuel Lasker. Dice que precisamente fue perseguido por los nazis y tuvo que refugiarse en Inglaterra. Él decía que Lasker, bueno, ya lo veremos después, Lasker tenía un juego artero de trampas, de psicología barata que no le convencía. Arremetió también contra Wilhelm Steinitz, a quien hemos tratado en... El primero del que hablamos. El primero, y tomaba referencia en esas 2 figuras, disertaba sobre el ajedrez judío, lo cual es un poco peligroso porque... Bueno, para alguien que tiene esas afiliaciones ideológicas. Sí, él quería criticar. Entonces, de forma reiterada... Lo malo es que Capablanca no era judío porque era el que más odiaba, ¿no? Sí, bueno, él era muy altivo y era muy... Aljochin tenía muchos enemigos porque era prepotente, era de alcurnia, de alta alcurnia, y siempre tenía una especie de desprecio hacia la gente que no presentaba la nobleza suficiente a su parecer, claro. Uh-huh. Entonces, decía que los ajedrecistas judíos son jugadores que solo se preocupan por ganar material, cueste lo que cueste. El materialismo, eso es típico del antisemitismo, el cliché. Y él no jugaba para ganar. No, él era un artista que ganaba, pero de forma noble, no de forma materialista. Vale. Habría que explicarlo eso. Hacían gala de un oportunismo llevado al extremo. También hizo hincapié de forma obsesiva casi que ningún jugador judío contaba con el talento de los artistas. Como él consideraba el ajedrez como un arte, él los veía como vulgares mercaderes que intentan arañar un peón por aquí, una visión absolutamente mezquina del ajedrez que no se corresponde con la realidad. Porque quien haya estudiado el juego de Lasker o de Steinitz se puede dar cuenta perfectamente de que su estilo no era así. Su estilo era de un gran ajedrez basado sobre otros fundamentos que los de Aljochin, pero bueno, tenían un talento. No se llega a ser campeón del mundo durante 20 y tantos años como Lasker sin tener talento. Es decir, esto lo dijo de una forma absolutamente trivial. Y hay otra cosa también. Curiosamente se metió con Aaron Nimzowitsch. Y ahí había una contradicción, porque dijo que alababa sus ideas innovadoras. Nimzowitsch publicó un libro fantástico, realmente innovador, que se llamaba Mi Sistema, en el que ya desvelaba unos conceptos que nadie había descubierto hasta ahora, como la sobreprotección, el concepto de sobreprotección de una casilla, etcétera, varios conceptos. Entonces, Aljochin no tuvo más remedio
que aceptar que sus ideas eran innovadoras, pero después le acusó de haber robado estas ideas. ¿Cómo puede robar a alguien unas ideas que son innovadoras? Hasta ahí llegaba el antisemitismo visceral de Alyoshin. Cuesta trabajo creer que Alyoshin, que era un gran estudioso del juego de sus rivales, pudiese haber escrito semejantes tonterías sobre Lasker, que era conocido por sus sorprendentes combinaciones, claro, con trasfondo psicológico. O sobre Janowski también, escribió otro judío que era muy conocido en aquella época y que jugaba con un estilo francamente original, con un juego genial. Entonces, bueno, parece que detrás de toda esta historia, como dije antes, está la maquinaria de propaganda nazi, pero esto le valió que a Alyoshin, que lo desterraran prácticamente de los torneos. ¿En qué año murió? Él murió más tarde, creo que fue en el 46, Ajá, pero en Portugal. Poco después de la Segunda. Bueno, sí, en el 46 a la edad de 53 años. Entonces, ¿cómo murió? Pues él, Alyoshin, se refugió en España después de todos estos dislates. No le querían admitir en los torneos internacionales, porque claro, todavía había muchísimos jugadores de primer nivel, de origen judío, que, claro, estaban consternados ante estas imputaciones absurdas. Y entonces él se refugió en España primero, entonces malvivía, seguía bebiendo, vivía en hoteles. Su médico español le dijo que tenía que dejar de fumar y de beber porque tenía una tensión de 28. Wow. Pero él hacía caso omiso, él seguía damas simultáneas, pero claro, con el alma partida porque ya no podía prácticamente jugar en Europa, ese es el problema. Y le encontraron finalmente muerto en su habitación en Estoril, creo que fue en abril del 46. Bueno, de todas maneras fue un final triste para una carrera que había empezado con mucho fulgor, mucho brillo, y es una pena porque seguramente él se dio cuenta de que de ese desvío durante la Segunda Guerra Mundial, ese desvío filonazi, pues había acabado con todo signo de respeto que podrían haber tenido hacia él. Sí, su final fue realmente triste. Se le encontró delante de un tablero, delante de una posición, con la cabeza tumbada. Parece ser que fue un ataque al corazón, pero hay gente que habla de que ha habido una conspiración, en fin, hay todo tipo de interpretaciones. Siempre de su que se muerte. muere un antisemita es una conspiración. Que, bueno, en fin, hay gente que... Lo cierto es que hay que reconocer que Alyoshin fue siempre antisemita, antes de la guerra, incluso ya se sabe. Pero él estuvo casado, una de sus mujeres fue... Sí, bueno, pero esto... igual que Trump puede arremeter contra los judíos y tener en su familia a un yerno así, ¿no? Bueno, en fin, hizo declaraciones antisemitas contra Tartakover, contra Spielmann, Entonces, bueno, hay para tomar y para dejar. Pues nada, vamos a dejarlo y dentro de un par de semanas o cuando se pueda, pues volveremos a hablar de ajedrecistas. Sí. Me imagino que ya el próximo sí será un judío porque hemos tenido una pausa de dos grandes maestros. Claro, ahora hablaremos justamente de Tartakover, de Nimzovich, que son los hipermodernos que aportaron una nueva faceta al ajedrez, que es muy interesante. Y bueno, pues ya
los trataremos los dos a la vez porque no tienen una importancia tan relevante, nunca llegaron a ser campeones del mundo, pero bueno, sí que tuvieron una influencia enorme en el desarrollo del ajedrez moderno. Pues muchas gracias, René, y volveremos a estar contigo en cuanto podamos volver a este Jaque a la Mente.